caballo se plantó en medio de la vereda y sentí que algo andaba mal. Él nunca se paraba así, nunca. Cuando miré hacia el río, se me heló la sangre. Había una joven tirada ahí, mitad del cuerpo dentro del agua, inmóvil. Bajé despacio, sin hacer ruido. No había nadie cerca, ni rastro de cómo había llegado hasta ahí. Cuando me acerqué, vi que todavía respiraba, débil, casi nada, y fue ahí cuando sucedió, antes siquiera de que la tocara. Abrió los ojos y susurró algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Te estaba esperando. Ese día yo había salido temprano. El sol todavía no terminaba de salir cuando le puse la silla al trueno. Un bayo viejo y necio que tenía desde que Elena vivía y que parecía entenderlo todo sin necesidad de palabras. Iba a buscar agua al arroyo hondo, como hacía cada semana. Era la parte de la rutina que menos me gustaba y la que más necesitaba. 2 kilómetros a caballo, solo, en el silencio del monte, todavía dormido. Silencio. Esa palabra que había aprendido a odiar y a necesitar al mismo tiempo. El campo a esa hora era una sola cosa, naranja y ceniza. El cielo pasando de un color al otro, despacio. Las primaveras amarillas a la orilla del camino de tierra parecían velas encendidas en la oscuridad. El olor era a tierra mojada y a humo lejano. Alguien había quemado la milpa el día anterior y el viento traía el rastro de aquello como un recuerdo. Yo seguí. Trueno iba a un trote suave, las herraduras golpeando rítmicas el suelo seco, y yo seguí. No pensé en nada, o intenté no pensar, que es distinto. Cuando uno intenta no pensar, la mente elige exactamente lo que no debería. Eligió a Elena, como siempre, la forma en que se reía cuando yo llegaba del campo con la camisa llena de lodo. El olor de su pelo después de la lluvia. Las palabras que me dijo aquella última noche, con la voz ya tan débil que tuve que agacharme para oírla. Te esperé, dijo ella, como lo prometiste. Yo le había prometido que llegaría antes, que no la dejaría irse sola, pero el caballo se había errado mal, el camino se había inundado y llegué 30 minutos después de lo prometido. 30 minutos que ningún arrepentimiento del mundo me va a devolver. Sacudí la cabeza y espanté el pensamiento. No era día para eso, nunca era día para eso, pero había días que eran peores. El arroyo hondo apareció cuando el sol finalmente decidió mostrar la cara completa, una franja de luz dorada cayendo de lado entre los árboles y golpeando el agua que corría demasiado baja para la época. La sequía se había adelantado ese año. Las piedras del lecho estaban expuestas, cubiertas de limo verde y arena fina, y el agua que quedaba iba mansa, casi quieta, sin la prisa que solía tener. Bajé de la silla. Solté las cubetas de las árganas, y fue en ese momento cuando el trueno se detuvo. No dejó de caminar. Él ya estaba parado. Dejó de respirar a su ritmo normal. El cuello se le puso rígido, las orejas se le fueron hacia adelante y soltó por las narices ese resoplido bajo que yo solo había escuchado una vez, cuando encontramos un puma muerto cerca del corral, 2 inviernos atrás. El resoplido de que algo no está bien. Solté las cubetas, miré hacia el río y lo vi. Entre las piedras de la margen izquierda, parcialmente a la sombra de un huizache retorcido, había un cuerpo, una mujer, joven, acostada de lado, el cabello oscuro esparcido en la arena húmeda, la ropa empapada pegada a la piel. El brazo izquierdo estaba extendido hacia el agua, como si hubiera intentado alcanzar algo, o a alguien. Me quedé quieto por 2 segundos que parecieron 2 años. Después fui hacia allá, sin rastro, sin camino. Me acerqué despacio. No por miedo, o al menos eso me decía a mí mismo. Era cautela, la misma cautela que el campo enseña desde niño. Antes de tocar, mira. Antes de mirar, escucha. Y antes de escuchar, siente el aire. El monte tiene su propio idioma
y quien aprende a leerlo puede saber mucho antes de que las cosas pasen. Lo que estaba sintiendo en ese momento no tenía nombre. Me agaché a unos 3 pasos de ella. Primero miré al suelo, arena fina, húmeda cerca de la orilla, más seca conforme se alejaba del río. El tipo de arena que lo guarda todo: huellas de pájaros, rastro de serpiente, camino de tlacuache. Todo queda marcado ahí como escritura en papel. No había nada, ninguna huella humana más que las mías, que acababa de marcar. Ninguna señal de caída, de arrastre, de lucha, ni una marca de zapato, de sandalia o de pie descalzo, como si hubiera caído del cielo y aterrizado ahí, suave, sin mover un solo grano de arena. Miré al río. La corriente era demasiado débil para arrastrar a alguien. Incluso en las crecidas de enero, ese tramo específico era manso. Una curva ancha donde el agua perdía fuerza y se volvía playita, apenas llegándole al tobillo a un hombre adulto. No había forma de que el agua la hubiera traído. No había forma de que hubiera llegado caminando. No había forma, pero ahí estaba. Me acerqué más. Puse 2 dedos en su cuello, justo debajo de la mandíbula, y cerré los ojos por un segundo. Pulso, débil, irregular, pero estaba ahí. Solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. Con cuidado, le giré la cara hacia arriba. Era joven, 20 años, tal vez menos. La piel morena tenía un tono grisáceo por debajo, ese color malo que uno aprende a reconocer y que nunca quiere ver. El cabello oscuro estaba lleno de arena fina. Había un corte pequeño en la frente, un poco arriba de la ceja derecha. Sangre seca, café oscuro, mezclada con arena como si hubiera pasado hace horas. Pero lo que me inquietó fue otra cosa: su temperatura. Mojé mi mano en el río y se la pasé por la cara despacio, intentando traer alguna señal de vida. La piel estaba fría bajo mi mano. No el frío de quien se quedó en la sombra, ni el frío de la mañana todavía fresca. Era un frío de agua estancada, frío de profundidad, el tipo de frío que no tiene sentido en un cuerpo que tiene pulso. Le pasé la mano por la cara una segunda vez, una tercera. Nada. El trueno resopló detrás de mí, más inquieto ahora. Oí sus patas moviéndose en la arena, el tintineo de las cubetas vacías golpeando contra las árganas. Se quería ir. Yo nunca había visto a ese animal querer irse de un lugar antes de que yo se lo pidiera. «Quieto», dije, sin voltear. No se aquietó. Seguí mirándola a ella. Había algo que no encajaba más allá de la falta de huellas. Tardé un momento en identificarlo. Cuando lo hice, la incomodidad creció. Su ropa, sencilla, de tela gruesa, del tipo que se usa en el rancho. Pantalón oscuro, blusa de botones con florecitas descoloridas, ropa de trabajo, de milpa, de gente que madruga y se duerme tarde, pero estaba intacta, sin rasgaduras, sin manchas de lodo, sin señales de esfuerzo o de caída, solo mojada, uniformemente mojada, de pies a cabeza, como si la hubieran sumergido completa y la hubieran depositado ahí. Me pasé la lengua por los labios resecos, aplasté el pensamiento. Primero ayudar, después entender. «¡Hey!», le puse la mano en el hombro con firmeza. «Escúchame. Nada. Necesitas despertar». Su pecho se movía. Poco, pero se movía. La respiración era superficial, de esa que da miedo contar, porque parece que en cualquier momento se va a detener para siempre. Mojé mi mano de nuevo y se la pasé por la nuca, por la frente, por las mejillas. Esperé, y entonces su pecho dejó de moverse. 1 segundo, 2, 3. El mundo entero contuvo el aliento junto conmigo. No. La palabra salió antes de que lo pensara, firme como una orden, como si el mundo fuera a obedecerme si hablaba con suficiente fuerza. «Aquí no». Acerqué el oído a su boca. Nada. Puse la palma de la mano abierta en su pecho, listo para actuar. Y fue entonces cuando el trueno soltó un resoplido tan fuerte que hizo eco entre las piedras del río.
El pecho de ella subió, despacio, tembloroso, pero subió. Cerré los ojos por medio segundo, solo medio. No había tiempo para un alivio completo. Esa respiración era demasiado frágil y yo estaba demasiado lejos de cualquier ayuda. Tenía que sacarla de ahí. Me levanté, fui hasta el trueno, saqué el ánfora que colgaba de la silla y regresé. Le mojé los labios con cuidado. Después pasé un trapo húmedo que llevaba doblado en el bolsillo. Elena me había enseñado que un hombre de campo siempre carga un trapo limpio, porque el campo siempre halla la forma de que uno lo necesite. Lo hice en silencio, sin prisa, sin desesperación, por fuera. Por dentro era distinto. Por dentro estaba mirando esa arena sin rastros e intentando convencerme de que había una explicación sencilla, que yo no la estaba viendo, que el cansancio me estaba jugando una broma, que todo era normal. Estaba casi convencido cuando sus dedos se movieron, lento. Los 4 dedos de la mano derecha cerrándose y abriéndose, como quien prueba si todavía puede. Después, los ojos. Los abrió despacio, pero no con esa confusión de quien despierta sin saber dónde está, sin el susto, sin la mirada perdida buscando entender el lugar. Me miró directo a mí, oscuros, profundos, fijos, como si ya supieran exactamente quién era yo. El corazón me dio un vuelco extraño en el pecho. Sus labios se movieron, la voz salió ronca, arrastrada, pero lo suficientemente clara para que no tuviera duda alguna de lo que oí. Te estaba esperando. Me quedé inmóvil. ¿Qué? La palabra salió sola. Ella respiró hondo, despacio, y sus ojos siguieron en los míos, demasiado tranquilos, demasiado seguros. Como lo prometiste. El escalofrío empezó en mi nuca y me bajó por toda la espalda hasta perderse en las plantas de los pies. Esas palabras, esas exactas palabras, en ese exacto orden. Yo las conocía, las había escuchado una sola vez en la vida, en una noche que pasó el resto de mi existencia intentando olvidar, dichas por una voz que nunca más volvería a oír, la voz de Elena. La última vez que habló, me levanté de un salto, retrocedí un paso y miré a esa joven que jamás había visto en mi vida con una pregunta quemándome en la garganta. ¿Quién eres tú? Lo que el río guarda ella no respondió. No de inmediato. Se quedó mirándome de esa forma, demasiado calmada, demasiado entera para alguien que había dejado de respirar segundos antes. Los ojos oscuros fijos en los míos, sin desviarse, sin parpadear más de lo necesario, como si la pregunta que yo había hecho fuera demasiado simple o demasiado compleja. No se podía saber. El trueno jaló la soga amarrada a la rama baja del huizache. Una vez, 2. Se quedó quieto. Yo seguí de pie, a 2 pasos de ella, con esa frase todavía retumbando dentro de mi pecho como una piedra lanzada a un pozo hondo. El eco no paraba. Seguía bajando, bajando, golpeando las paredes de algo que yo había cerrado con candado hacía 3 años y jurado que no abriría más. Te esperé. ¿Cómo lo prometiste? ¿Cómo sabes eso? Pregunté. La voz me salió más áspera de lo que quería. Ella cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo distinto. No en sus ojos. En ellos seguía esa calma que me molestaba. Era otra cosa. Un cansancio que le bajaba por toda la cara, en las comisuras de la boca, en la forma en que los hombros se hundieron levemente contra la arena. Como si mantener la conciencia le costara un esfuerzo enorme. Agua, dijo ella. Solo eso. Me quedé parado por un segundo, todavía con la pregunta quemando. Después fui por el ánfora, no porque hubiera olvidado lo que ella dijo, jamás lo olvidaría, sino porque había un orden de prioridades que el campo enseña y que no se puede ignorar. Primero la vida, luego la explicación. Me arrodillé a su lado, le sostuve la nuca con una mano y acerqué el ánfora a sus labios con la otra. Bebió despacio, poco,
Lo suficiente. Después giró la cara levemente, señal de que ya era bastante. Le puse la cabeza de vuelta en la arena con cuidado y me levanté, retrocediendo un paso. Me crucé de brazos. Esperé. Respiró 3 veces, profundo, antes de hablar de nuevo. «No sé el nombre de este lugar», dijo, con la voz todavía ronca, pero más firme ahora. «Solo sé que es donde estaba cuando abrí los ojos». «¿Te caíste al río?» «No». «Entonces, ¿cómo llegaste aquí mojada de esa forma? ¿Sin un solo rastro en la arena?» Se tardó en responder. «No lo sé». La miré por un largo rato. Un hombre de campo aprende a leer a la gente igual que aprende a leer el tiempo, por las pequeñas señales, la forma en que los ojos se desvían cuando la boca miente, la tensión en la mandíbula cuando alguien oculta algo, el ritmo de la respiración cuando el miedo está presente pero disfrazado. Ella no estaba mintiendo, aquello era peor, porque significaba que realmente no lo sabía. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Sara». «Sara», repetí, como quien prueba el peso de una palabra. «¿Eres de por aquí? ¿Tienes familia cerca?». Frunció levemente el ceño, como si la pregunta exigiera un esfuerzo que todavía no tenía de sobra. «No me acuerdo bien». «¿No te acuerdas de tu familia o no te acuerdas de nada?». «Recuerdo algunas cosas». Hizo una pausa. «Pero no puedo ponerlas en orden». Me pasé la mano por la barbilla. Miré al río que seguía en el mismo silencio absurdo de cuando llegué. Ni un pájaro, ni una rana, ni un rastro de viento en las hojas. Ese silencio me estaba empezando a pesar en los hombros como algo físico. «¿Puedes ponerte de pie?». Intentó levantarse sola. El brazo derecho se le dobló en cuanto apoyó el peso y habría vuelto a la arena si yo no hubiera dado un paso rápido para sostenerla del hombro. Estaba más débil de lo que aparentaba, mucho más. La levanté despacio, dejando que sus pies encontraran el suelo a su propio ritmo. Se quedó de pie, pero necesitó un momento parada, con la mano apretando levemente mi antebrazo para mantener el equilibrio. Miré su mano, fina, de dedos largos y fría, todavía con ese frío que no tenía sentido. «¿Puedes caminar?». «Creo que sí». «No tienes que creer, tienes que saber». Me miró con una expresión que, en otras circunstancias, yo habría llamado irónica. «Puedo». Fuimos hasta el trueno. El animal se quedó inmóvil cuando nos acercamos, lo cual, conociendo al trueno, era de por sí un acontecimiento. Era el tipo de caballo que resoplaba y tiraba patadas cuando un extraño se acercaba. Elena nunca había podido montarlo sin drama. A mí me tomó 2 años ganarme la confianza de ese bicho terco, pero se quedó quieto, con las orejas hacia adelante, los ojos grandes siguiendo el movimiento, pero el cuerpo tranquilo. Acomodé a Sara en la silla con cuidado, con las 2 manos en su cintura para asegurar que no se resbalara, y las cubetas vacías las amarré de lado como siempre hacía. El agua podía esperar. Tendría que volver otro día. Me monté detrás de ella. Jalé las riendas. Antes de enfilar al caballo hacia el camino de regreso, miré una última vez el tramo del río donde la había encontrado. La arena estaba lisa, perfecta, sin ninguna marca de cuerpo, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí tirado el tiempo suficiente para empapar la ropa de arriba a abajo, como si el río lo hubiera borrado, o como si nunca hubiera pasado. Giré al trueno. Sara no dijo nada en el camino. Se quedó quieta frente a mí, con las manos puestas en la crina del caballo, el cuerpo levemente inclinado hacia adelante. No de miedo, sino de cansancio. La cabeza se le fue bajando poco a poco hasta que se apoyó suavemente en mi hombro. No me aparté. No sabría decir exactamente por qué. Tal vez fuera su peso, demasiado ligera, como lo había notado cuando la levanté de la arena, aquel peso que no encajaba con el tamaño de su cuerpo. Tal vez fuera el frío que aún irradiaba de su piel, incluso bajo el sol que ya soplaba alto,
O tal vez fuera aquella frase, aquellas malditas palabras que no se me salían de la cabeza. En un tramo recto del camino, cuando el matorral se abrió a ambos lados y el sol cayó de lleno sobre nosotros, ella habló de nuevo. Voz baja, casi para sí misma. «Usted es el ranchero de la loma». No era una pregunta. «¿Cómo sabes dónde vivo?» Ella dejó pasar 3 o 4 pasos de trueno antes de responder. «No lo sé». Pausa corta. «Pero sabía que era usted quien vendría». El matorral continuó a ambos lados. El sol siguió castigando. Y yo seguí caminando, con una joven fría en los brazos, las palabras de mi esposa muerta resonando en mi pecho, y la certeza creciente de que aquel día no iba a terminar como había empezado. El frío que no cede. El rancho quedaba en una loma suave, de esas que el campo del altiplano crea sin avisar. No es un monte, no es una sierra. Es solo una elevación discreta que cambia el viento y abre el horizonte de una manera que hace que uno se detenga a mirar sin querer. Magdalena amaba esa loma. Decía que desde allí podía ver el día entero, desde el amanecer hasta el ocaso, sin que nada le estorbara. Yo nunca más me había detenido a mirar desde que ella se fue. Llegamos cuando el sol ya estaba en medio del cielo, ese blanco duro de mediodía que no perdona sombra. El calor había cambiado de tono, ya no era el calor ameno de la mañana, era el calor serio, el que reseca los labios y hace que el aire tiemble cerca del suelo. Bajé yo primero. Ayudé a Sara a bajar después, con las manos en sus hombros, sintiendo cuánto necesitaba el apoyo sin querer admitirlo. Sus pies tocaron la tierra y se mantuvo de pie, pero había una rigidez en su movimiento. El tipo de rigidez de quien usa la terquedad en lugar de la fuerza, porque la fuerza se le terminó. «Ven», dije. Llevé a Trueno al corral, le quité la albarda, le di agua y forraje. El animal me miró por encima del comedero con esos ojos grandes y profundos, y por una fracción de segundo tuve la extraña impresión de que me estaba evaluando, juzgando la decisión que yo había tomado. Descarté el pensamiento. Volví con Sara. Ella estaba parada en el patio, bajo el sol, mirando hacia la casa con una expresión que yo no alcanzaba a leer. No era admiración, no era extrañeza, era reconocimiento. El mismo tipo de reconocimiento que hubo en sus ojos cuando los abrió por primera vez y me vio, como si ella ya hubiera estado allí antes. «Entra», dije, abriendo la puerta. La casa era sencilla, como toda casa de rancho que no ha tenido mujer en mucho tiempo. Las cosas en su lugar, pero sin aquel esmero que Magdalena tenía, el jarrón con flores secas que nunca tiré sobre el aparador, su mecedora cerca de la ventana, la cortina de manta descolorida que no cambié, porque no sabía qué color habría elegido ella en su lugar. Sara entró despacio, se detuvo en medio de la sala, miró la mecedora, se quedó mirando demasiado tiempo. «Siéntate ahí», dije, señalando el sofá de cuero viejo del lado opuesto. «Voy a calentar algo». Ella obedeció sin comentar nada. Fui a la cocina, encendí el fogón de leña, puse la tetera. Tomé el caldo de pollo que había sobrado del día anterior y lo puse a calentar en una ollita. Lo hice en automático, las manos en el trabajo, la cabeza en otro lugar, como lo prometiste. Moví el caldo sin necesidad de hacerlo. ¿Cuántas personas en el mundo habían escuchado a Magdalena decir aquellas palabras? Yo, solo yo, en aquella madrugada, cuando la casa estaba cerrada y el médico ya se había ido y solo éramos nosotros dos en el silencio que antecede al silencio mayor. Nadie más. Imposible que fuera coincidencia. Imposible. Entonces, ¿qué? Serví el caldo en un cuenco de barro hondo, tomé una cuchara y volví a la sala. Sara estaba sentada tal como la había dejado, con las manos en el regazo y los ojos en la ventana. El sol de la tarde entraba oblicuo por el vidrio empolvado y caía exactamente sobre ella,
y en ese ángulo específico de luz percibí algo que no había notado antes. La cortada de su frente había desaparecido. No desaparecida del todo. Había una fina línea rosada donde antes estaba la sangre seca, pero limpia, cerrada, como una herida de 3 días, no de hace unas horas. Me quedé parado en la entrada de la sala por un momento. Después fui hacia ella y le extendí el cuenco. Bebe despacio. Ella lo aceptó con las 2 manos, las manos aún frías. Lo sentí cuando sus dedos rozaron los míos. Bebió una cucharada, se detuvo, respiró, bebió otra. Jalé la silla de la mesa del comedor y me senté frente a ella, con los codos en las rodillas. Ahora cuéntame, dije, con calma, sin prisa, todo lo que recuerdes. Ella no respondió de inmediato. Tomó otra cucharada de caldo. Recuerdo caminar. Comenzó, con la voz más firme ahora, pero aún baja. Un camino de tierra. Era de noche, creo. Había luna, pero poca. El polvo se levantaba con el viento. ¿Sola? Sí. ¿De dónde venías? Ella frunció el ceño. No puedo ver eso. Es como una pared. Antes del camino hay una pared. Y después del camino, el río. Pausa larga. Y una sensación de que necesitaba esperar allí. Que si me quedaba, la persona correcta aparecería. El caldo le calentaba las manos, pero no lo suficiente. Yo veía la diferencia de color. Ese gris por debajo de la piel morena que no cedía ni con el calor del fogón, ni con el sol de mediodía, ni con el caldo caliente. Aquello me estaba preocupando más de lo que quería admitir. ¿Tienes familia? ¿Alguien que te esté buscando? No lo sé. Sara, no estoy mintiendo. Ella me miró directo. Le juro que no. Cuando intento recordar el rostro de mi familia, no viene nada. Viene solo. Blanco. Me quedé callado. Miré por la ventana. El matorral allá afuera estaba inmóvil, el calor haciendo que el aire vibrara en ondas bajas sobre la tierra seca. Un gavilán rayó el cielo de un lado a otro y desapareció tras los árboles sin hacer ruido. «Te quedarás aquí esta noche», dije. No fue una pregunta. El cuarto del fondo tiene cama. Mañana veremos qué hacer. Ella me miró con aquella expresión de antes. No exactamente gratitud, porque era demasiado amplia para caber en esa palabra. Era otra cosa, reconocimiento de nuevo. Como si la oferta no fuera una sorpresa, como si fuera el siguiente paso de algo ya trazado. «Gracias», dijo ella de todos modos. Me levanté, tomé el cuenco casi vacío de sus manos. Fue cuando lo noté. El caldo se había enfriado. No estaba tibio, estaba frío. En menos de 10 minutos, dentro de la casa, con el fogón aún encendido en la cocina, el caldo que yo había servido humeante estaba frío como agua de aljibe. Miré el cuenco. La miré a ella. Ella desvió la mirada hacia la ventana. Y supe, en ese instante, con una claridad que no vino de la cabeza, sino de algún lugar más profundo y antiguo, que aquella joven sin rastro, sin memoria y sin calor en el cuerpo, no era un problema que se fuera a resolver con una noche de sueño y un caldo de pollo. Aquello era algo mayor, y yo lo había traído dentro de mi casa. Cuando la noche habla, no dormí. No fue una decisión, fue el cuerpo rechazándolo. Me acosté en mi cama, miré el techo de madera oscura, y el techo se quedó mirándome de vuelta sin ofrecerme nada. El silencio de la casa era distinto. No era el silencio vacío de siempre, aquel que había aprendido a soportar en los 3 años desde lo de Magdalena. Era un silencio habitado, con peso, con una respiración dentro. Había alguien al otro lado de la pared, y eso lo cambiaba todo. Me levanté cerca de las 2 de la mañana, cuando la luna ya había pasado el cenit y la madrugada estaba en ese punto más oscuro, el punto que los viejos del campo llaman la hora de la vigilia, la hora en que ni el día ni la noche asumen su lugar, y el mundo queda suspendido en un entremedio que no tiene nombre claro. Fui a la cocina.
Encendí el quinqué a media luz, lo suficiente para ver sin despertar a nadie, y calenté agua para un té. Manzanilla seca que Magdalena guardaba en un frasco de vidrio y que yo seguía rellenando sin saber bien por qué. Tal vez solo para ver el frasco lleno, tal vez para mantener algo de ella presente en la repisa. Me senté a la mesa. Esperé a que el té se enfriara un poco y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido bajo viniendo del cuarto del fondo. No era llanto, no era un llamado. Era una voz, baja, continua, como quien reza o recita algo de memoria. Las palabras no llegaban claras hasta la cocina, llegaban solo como música de fondo, un murmullo con ritmo propio que subía y bajaba sin cesar. Me levanté despacio, fui hasta el pasillo, me detuve fuera de la puerta del cuarto. La voz continuaba. Apoyé la mano en la madera de la puerta sin empujar, solo escuché. No eran palabras que yo conociera, no era español, o era un español tan antiguo y rebuscado que había perdido la forma que yo reconocería. Era otra cosa, algo que sonaba como lengua, pero se comportaba como agua, sin principio ni fin aparente, fluyendo de una frase a otra sin pausa. Me quedé parado ahí por cuánto tiempo no sabría decir, hasta que la voz se detuvo, de repente, como una vela apagada. Silencio. Después su voz, normal ahora, cansada. «¿Puede entrar?» Empujé la puerta. Sara estaba sentada en la cama, con la espalda contra la pared y las rodillas encogidas contra el pecho. El quinqué que yo había dejado encendido en la esquina del cuarto estaba en su intensidad más baja y la luz amarillenta apenas llegaba a ella. Pero sus ojos estaban abiertos, no abiertos de quien acaba de despertar, abiertos de quien nunca los cerró. «Usted escuchó», dijo ella. No era pregunta. Escuché. «Perdone. No tienes que pedir perdón». Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «¿Qué era eso?» Ella tardó en responder. «Una cosa que viene», dijo. «Cuando me quedo mucho tiempo quieta, una voz que no es mía pero que habla por mí, o que me usa para hablar. No sé distinguirlo bien. Una voz. Sí. ¿Qué es lo que dice?» Sara bajó la mirada hacia la cobija doblada en su regazo. «Nombres», dijo bajito. «A veces, otras veces, lugares, otras veces, cosas que todavía van a pasar». La llama del quinqué osciló levemente, como si una brisa hubiera pasado. Pero la ventana estaba cerrada. «¿Qué nombres?», pregunté. La voz me salió más seca de lo que quise. Ella levantó la vista. «Magdalena». El nombre cayó en el silencio del cuarto como una piedra en un pozo. No me moví, no respiré. Ella siguió mirándome con esa calma imposible y yo continué en el marco con la madera fría en mi espalda y aquel nombre vibrando en el aire entre nosotros dos como si tuviera cuerpo. «¿Qué sabes tú sobre ella?», pregunté. La palabra salió despacio, medida, de la forma en que se pregunta cuando se tiene miedo a la respuesta. «Que se fue antes de tiempo». Cerré los ojos. «Que dejó muchas cosas a medias». «Basta». «Y que tiene un recado que no pudo dar». «Basta». Más firme ahora. Silencio. Abrí los ojos. Sara me miraba con una expresión que yo nunca había visto en un rostro humano. No era lástima, no era miedo, no era juicio. Era una paciencia antigua, el tipo de paciencia que no se aprende en una vida corta. «No vine a lastimarlo», dijo ella. «Si supiera de dónde vengo y por qué vine, se lo explicaría, pero solo sé lo que siento. Y lo que siento es que lo estaba esperando a usted específicamente». Pausa. «No a cualquier persona, a usted». «¿Por qué a mí?» «Porque usted todavía no ha terminado de despedirse». Aquello caló distinto. No llegó como un susto, como las otras cosas que ella había dicho. Llegó despacio, como agua que encuentra una grieta en la piedra y va entrando sin prisa, sin ruido, hasta que la piedra ni cuenta se da de que está cediendo. Porque era verdad.
Y yo sabía que era verdad. 3 años cargando ese peso. 3 años sin decir su nombre en voz alta. 3 años durmiendo del lado izquierdo de la cama porque el lado derecho aún era de ella. 3 años rellenando el frasco de manzanilla sin admitir por qué. 3 años sin despedirme de verdad. Me di la vuelta y regresé a la cocina. Me senté. El té estaba frío. Me lo bebí así. Me quedé sentado hasta que el cielo empezó a clarear, escuchando al campo despertar poco a poco allá afuera. Primero los pájaros primerizos, tímidos, luego los gallos en el corral, después el viento que llegaba con el día como si hubiera estado esperando la hora justa para volver. Cuando el sol dio su primera señal en el horizonte, me levanté. Fui a ver a Sara. La puerta estaba entreabierta, la cama estaba hecha, y ella no estaba ahí. El corazón se me disparó. Salí por la puerta trasera, rodeé la casa, barrí el patio con la mirada, nada. Fui al corral, Trueno estaba allí, quieto, mascando forraje. Me miró con esos ojos profundos, luego giró el hocico levemente hacia la izquierda. Sostuve su mirada, seguí la dirección y la vi. Sara estaba sentada en la cerca baja que separaba el patio del potrero, de espaldas a mí, mirando hacia el horizonte. El sol naciente le daba de frente y en esa luz parecía otra cosa. No una persona, no un bulto, sino una presencia. Esa distinción que yo no sabía nombrar pero que sentía desde el río. Me acerqué despacio. Me senté en la cerca junto a ella. Ella no se volvió, pero supo que yo estaba allí. Nos quedamos los dos mirando el campo que despertaba, el cielo pasando del naranja al azul, los guayacanes amarillos allá abajo en la hondonada, recibiendo la primera luz y brillando como si estuvieran hechos de ella. A Magdalena le gustaba esta hora, dije. No planeé decirlo, solo salió. Sara no respondió, pero hizo algo pequeño. Puso su mano sobre el riel de la cerca, al lado de la mía. No la tocó, solo la puso cerca. Y por alguna razón que no iba a poder explicarle a nadie, aquel gesto mínimo, aquella mano fría a centímetros de la mía en la madera gastada de la cerca, fue la cosa más humana que había sentido en 3 años. El sol subió. El campo respondió con todo el ruido que había guardado durante la noche, y yo me quedé allí, sin moverme, con miedo de entender demasiado, y más miedo aún de que aquello terminara antes de que yo estuviera listo. El nombre que el viento trajo. El segundo día empezó normal, o intenté que empezara normal. Desperté temprano, hice el café, atendí al ganado, arreglé un tramo de cerca en el potrero de abajo que se estaba cayendo desde hacía tiempo. Trabajo de manos, trabajo de cuerpo, del tipo que no deja espacio en la cabeza para nada más. Así era como había sobrevivido los 3 años desde lo de Magdalena, llenando cada hora con tareas, cada tarea con atención, hasta que el día se cerraba y el cansancio era lo bastante grande para dormir sin soñar mucho. Sara se quedó en el porche. No por debilidad. Había mejorado visiblemente desde la mañana anterior. El mal color había cedido un poco. Sus movimientos eran más firmes y el frío de su piel era menos agresivo, aunque seguía presente. Se quedó en el porche porque se lo pedí, y ella aceptó sin discutir, lo que me dijo 2 cosas al mismo tiempo: que respetaba el espacio y que no necesitaba moverse para estar presente. Yo la sentía desde cualquier rincón del rancho. No era explicable, era un hecho. Volví para el almuerzo, calenté frijoles y arroz, corté unos pedazos de cecina que tenía colgados y comimos en silencio en la mesa de la cocina. Ella comió poco. No por falta de ganas, al parecer, sino como si su cuerpo aún se estuviera recalibrando, aprendiendo de nuevo qué hacer con la comida. Fue a media tarde cuando las cosas cambiaron. Estaba en el patio, afilando el machete en el banco de piedra cerca del pozo, cuando Trueno empezó. Primero, un relincho bajo.
Luego golpeó el suelo del corral con la pata 3 veces seguidas, una señal que yo conocía bien, que significaba inquietud, algo en el ambiente que el animal registraba antes que yo. Solté el machete y fui. Trueno estaba en la esquina del corral, con el cuello estirado por encima de la cerca, mirando hacia el camino que subía al rancho. Las orejas hacia adelante, los ojos muy abiertos, el cuerpo tenso como se pone cuando olfatea a un depredador. Seguí su mirada. El camino estaba vacío. Pero Trueno no mentía. Me quedé quieto, mirando, esperando, y entonces lo oí. Pasos, lentos, pesados. El tipo de ruido que suena distinto según el suelo. En la tierra seca, ese sonido sordo de suela gruesa. Un hombre apareció en la curva del camino. Alto, de hombros anchos, sombrero de cuero gastado y una camisa de cuadros arrugada que había visto mejores días. Caminaba con las manos en los bolsillos y los ojos recorriendo la propiedad de una forma que yo reconocía. No era mirada de visitante, era mirada de quien busca algo específico y quiere localizarlo antes de ser notado. Ya era tarde para eso. «Buenas tardes», llamé sin moverme de mi sitio. Él se detuvo, me vio. Algo cruzó por su rostro, demasiado rápido para identificarlo. Después vino la sonrisa, amplia, de esas que no llegan a los ojos. «Buenas tardes». La voz era gruesa, pausada. «¿Es usted el dueño de aquí?» «Así es. Busco a una muchacha». Sacó las manos de los bolsillos y cruzó los brazos. Un gesto que quería parecer casual, pero no lo era. Joven, de pelo oscuro, ropa sencilla. Alguien me dijo que la vieron por este rumbo ayer temprano. Se me revolvió el estómago. Mantuve el rostro impasible. «¿Quién pregunta?» «Familia», dijo él, simple. «La familia tiene nombre». Una pausa corta. «Osvaldo. Soy su tío». Lo miré durante un tiempo lo suficientemente largo como para resultar incómodo. El hombre de campo sabe leer a la gente. Ya lo he dicho. Y lo que yo estaba leyendo en aquel Osvaldo de sombrero viejo y sonrisa amplia no tenía nada de tío preocupado por una sobrina desaparecida. Tenía tensión disfrazada de calma. Tenía prisa disfrazada de paciencia. Había algo en sus ojos. Ni rabia, ni afecto. Había búsqueda. La mirada de quien ha perdido algo que considera suyo. «No he visto a ninguna muchacha por aquí», dije. Él me miró. Yo le devolví la mirada. Trueno relinchó en el corral. «¿Está usted seguro?», dijo él, y la sonrisa perdió un poco de su amplitud. «Seguro». Silencio. Miró por encima de mi hombro hacia la casa. Yo no me volví. No pensaba hacerlo. «Bueno», descruzó los brazos. «Si aparece alguien me avisa. La niña está malita de sus facultades, se pierde, inventa cosas. La familia está preocupada. Si aparece alguien, sabré qué hacer», dije. Me miró una vez más. Luego se dio la vuelta y se fue por el camino, con las manos de nuevo en los bolsillos y los pasos con el mismo ritmo pesado con el que había llegado. Me quedé allí parado hasta que dobló la curva y desapareció. Solo entonces me volví. Sara estaba en la puerta del porche. Lo había oído todo. Tenía el rostro blanco, no la palidez cenicienta de cuando la encontré en el río, sino blanco de reconocimiento, de miedo, el primer miedo real que veía en ella desde que llegó. «¿Lo conoces?», dije. No fue una pregunta. Ella tardó en responder. «No sé su nombre», dijo, «pero conozco lo que representa». «¿Y qué representa?». Bajó los 2 escalones del porche y se acercó a mí, deteniéndose a pocos pasos. Miró hacia el camino por donde Osvaldo había desaparecido y luego me miró a mí. «No es familia», dijo, «y no me está buscando para ayudarme. Eso ya lo sabía. Lo que no sabes», bajó la voz como si el viento pudiera llevársela, «es que va a volver». Pausa. «Y no va a volver solo». El sol de la tarde pegaba fuerte en el patio. La sombra de los árboles era corta e insuficiente.
Miré hacia el camino vacío, luego a ella. Entonces tenemos que hablar de verdad, dije. Ahora, todo, sin rodeos, sin no me acuerdo. Todo lo que sabes y todo lo que sientes, porque a partir de ahora ya no eres solo tú la que está en medio de esto. Ella asintió, despacio, con el peso de quien sabe que lo que va a decir cambiará las cosas. Entramos en la casa, y mientras cerraba la puerta y acercaba la silla para sentarme frente a ella, el viento allá afuera hizo algo que no solía hacer a esa hora de la tarde. Se detuvo, por completo, como si todo el monte hubiera contenido el aliento, esperando. El recado que ella guardaba empezó por el principio, no por el principio que recordaba, sino por el principio que sentía, que es distinto y a veces más verdadero. Dijo que había despertado en un camino de tierra sin saber cómo había llegado allí. Noche cerrada, luna débil, el matorral a ambos lados del camino como una pared oscura. No había dolor, no había susto, solo existía la certeza calma e inexplicable de que debía llegar al río, a ese río específico, en ese tramo exacto, y esperar. Esperar por mí, dije. Sí, ¿por qué yo? Juntó las manos en el regazo. Porque usted tiene algo atorado, dijo. Aquí. Se puso la mano en el centro del pecho suavemente. Algo que no se va solo. Y mientras siga atrapado, usted no puede seguir adelante. Y mientras usted no siga... Se detuvo. Habla, dije yo. Ella tampoco puede. El silencio que siguió era distinto a todos los otros silencios de esos 2 días. Era un silencio que pesaba diferente, que tenía textura. Elena, dije su nombre en voz alta por primera vez en 3 años. Sara no lo confirmó ni lo negó. Solo se me quedó mirando con esa paciencia antigua. ¿Me estás diciendo que ella te envió? No exactamente. Eligió las palabras con cuidado. Digo que hay cosas que se quedan suspendidas cuando la despedida no se hace bien. Cosas que necesitan a alguien para cruzar la distancia. Pausa. Yo soy ese alguien. No elegí serlo. Solo lo soy. Me levanté. No por rabia. Necesitaba moverme. Fui a la ventana, miré el patio soleado, a Trueno inquieto en el corral, al guayacán amarillo en la esquina del potrero que Elena había plantado el año que nos casamos y que había florecido 3 semanas después de su muerte, como si hubiera estado esperando. ¿Qué necesita ella que yo sepa?, pregunté de espaldas a Sara. La oí respirar profundo. Que llegó a tiempo. Me volví. ¿Qué? Usted cree que llegó tarde. Aquella noche. Su voz era baja, firme, sin dudas. Que esos 30 minutos marcaron la diferencia, que si hubiera llegado antes, algo habría cambiado. Se me cerró la garganta. Tú no podías saber eso. No, pero ella sabía que usted cargaba con eso. Me apoyé en la pared. 3 años. 3 años de ese peso específico. No solo la pérdida, sino la culpa de la pérdida. La culpa de haber prometido y no haber cumplido a tiempo. La culpa que es peor que el dolor, porque el dolor se llora y pasa, pero la culpa se queda. Ella dijo que usted llegó, continuó Sara, que fue suficiente, que esos 30 minutos no cambiaron nada que pudiera ser cambiado, y que el hecho de que usted siga cargando con eso es el único desperdicio real de todo lo que pasó. Cerré los ojos. Las palabras llegaban y yo las dejaba entrar. Por primera vez en 3 años las dejaba pasar. Dijo una cosa más. Abrí los ojos. Sara me miraba con una expresión que jamás olvidaré mientras viva. No era lástima, no era solemnidad, era ternura. De esa clase simple y directa que no necesita adornos. Que el frasco de manzanilla se puede acabar ya. El aire se me escapó de los pulmones de golpe. Porque solo Elena lo sabía. Solo ella sabía que yo seguía rellenando aquel frasco. No se lo había dicho a nadie. Era cosa mía, de madrugada, a solas en la cocina, tomar el frasco, ver que se estaba acabando, anotarlo en la memoria, comprarlo la próxima vez que iba al pueblo. Algo pequeño,
invisible mío, que ella veía, que ella seguía viendo. Me senté en la silla que tenía al lado porque las piernas me fallaron. No lloré, no sé bien por qué. Quizá el llanto se había secado en los 3 años de sequía, pero algo se movió dentro del pecho. Algo que estaba duro e inmóvil hizo un crujido bajo, como madera vieja que cede, y se desplazó 1 milímetro del lugar donde estaba pegado. 1 milímetro era mucho. 1 milímetro era el principio. Me quedé así por un tiempo que no supe medir. Sara no dijo nada. No intentó llenar el vacío. Solo se quedó allí, con las manos en el regazo, dejando que el silencio hiciera el trabajo que solo el silencio sabe hacer. Fue Trueno quien lo rompió. El relincho llegó fuerte, urgente, no la señal de inquietud de antes, sino el aviso. Lo que hacía cuando había un movimiento rápido acercándose a la propiedad. Los dos nos levantamos al mismo tiempo. Fui a la ventana. 3 hombres en el camino. Osvaldo al frente, con su sombrero gastado y sus hombros anchos. 2 detrás de él que no había visto antes, más jóvenes, más duros, con ese andar de quien no viene a platicar. Venían rápido y venían directo. Me volví hacia Sara. Al fondo de la casa, dije. Hay una puerta en la parte de atrás del patio que da al potrero. Desde el potrero baja el barranco y llegarás a un eucaliptal. Quédate dentro del eucaliptal y no te muevas hasta que vaya a buscarte. ¿Y usted? Yo me quedo. No voy a dejarlo. Sara, dije su nombre con firmeza, pero sin dureza. Yo conozco esta tierra. Conozco cada palmo de este patio. Ellos no. Vete. Me miró por 2 segundos. Luego se fue. Oí sus pasos rápidos por el pasillo, la puerta trasera abriéndose y cerrándose con cuidado. Tomé el machete que estaba apoyado detrás de la puerta, no con la intención de usarlo, sino porque un hombre que recibe visitas indeseadas con las manos vacías está en desventaja antes de empezar. Salí al porche. Osvaldo y los otros 2 se detuvieron en medio del patio. Él me miró. Yo lo miré a él. Dijo que no había visto a nadie, habló él. Eso dije. Mis muchachos vieron el caballo con 2 sillas ayer. Sonrió. Se le habrá olvidado al señor. Tal vez. Dio un paso. Voy a tener que echarle un ojo a la casa. No lo harás. La sonrisa desapareció. Oiga, jefe, entraste en mi propiedad sin ser invitado, con 2 hombres, para buscar a una mujer que dijiste no conocer. Bajé un escalón del porche, despacio. Y eso es familia, es la clase de familia que ninguna mujer necesita. Silencio tenso. Uno de los hombres detrás de Osvaldo se movió. Trueno relinchó en el corral. Alto, rabioso, el sonido que hacía cuando estaba a punto de arremeter contra algo. Osvaldo miró hacia el corral, luego a mí, calculando, haciendo las cuentas que los hombres así hacen cuando encuentran a alguien que no retrocede, midiendo el costo, pesando el resultado, decidiendo si vale la pena. El silencio duró lo suficiente como para hacer una respuesta. Por ahora, dijo él, se dio la vuelta. Los otros 2 lo siguieron. Se fueron por el camino sin prisa, lo cual era peor que si se hubieran ido con rabia, porque sin prisa significaba que tenían tiempo, que iban a volver, que esto no había terminado. Me quedé en el porche hasta que desaparecieron. Después fui a buscar a Sara al eucaliptal. Estaba allí, de pie entre los árboles altos, con el viento frío de la sombra moviéndole el cabello. Cuando me vio, sus hombros cayeron levemente, no de debilidad, sino de alivio. Se fueron, dijo, por ahora. Repitió ella las mismas palabras de Osvaldo, y eso me confirmó que los conocía mejor de lo que admitía. La miré en medio de los árboles, con la luz filtrada cayendo en franjas sobre el suelo de tierra. ¿Me vas a contar quiénes son de verdad? Sí, dijo ella, pero ahora no. ¿Por qué? Miró al cielo entre las copas de los eucaliptos, donde el azul de la tarde empezaba a cambiar de tono. Porque ahora usted necesita terminar lo que empezó allá adentro. Me miró.
Antes de que caiga la noche, me quedé callado. Sabía a qué se refería. El peso que se había desplazado 1 milímetro necesitaba más. Necesitaba palabras dichas en voz alta. Necesitaba una despedida de verdad. Asentí. Y volvimos juntos a la casa, ella a mi lado, los eucaliptos altos cerrándose tras nosotros, mientras el sol empezaba a bajar y el monte preparaba una noche más. La última noche de ese peso. Lo sabía. Lo sentía. Finalmente lo sentía. Lo que se queda, lo que se va. El sol estaba casi en el horizonte cuando entramos. Esa luz de final de tarde que se ve en el campo de San Luis Potosí, distinta a cualquier otro lugar. No es dorada, no es naranja. Es las dos cosas mezcladas con un rojo que viene de abajo, de la tierra, como si el propio suelo estuviera devolviendo el calor que guardó todo el día. La casa se tiñó de ese color por unos minutos. Las paredes, el techo, el suelo de madera, todo envuelto en esa luz que dura poco y por eso pesa más. Me senté en la silla de la mesa. Sara se quedó de pie cerca de la ventana, de lado, sin mirarme, dándome espacio. Ella entendía de espacios como pocos. Sabía cuándo la presencia ayuda y cuándo estorba, y se mantuvo en ese punto medio preciso de estar cerca sin encimarse. Me quedé mirando el frasco de manzanilla en la repisa. Ella había dicho que se podía acabar. Elena lo había dicho. Durante un largo rato no hice nada, solo miré. Dejé que la vista descansara en aquel frasco de tapa azul descolorida que había comprado en el mercado de Matehuala un sábado cualquiera, años atrás, cuando Elena aún estaba bien y la vida todavía tenía la forma que yo conocía. Después empecé a hablar, no para Sara, para ella, para Elena, en voz alta por primera vez. Llegué tarde, dije, y cargué con eso desde entonces como si fuera mi culpa lo que pasó, como si esos 30 minutos hubieran sido lo que marcó la diferencia, como si yo hubiera fallado en el único momento que importaba. La voz me salió extraña, ronca por la falta de uso. No era voz de quien habla seguido de cosas importantes. Era voz de quien guardó tanto tiempo que las palabras se oxidaron un poco en el camino. Pero tú siempre supiste que yo iba a llegar. Desde que te lo prometí, lo supiste. Y cuando llegué, aunque fuera con retraso, no me miraste con reclamo. Me miraste con esa forma tuya de mirar que nunca necesitó palabras para decir lo que quería decir. La luz de la tarde fue cambiando mientras yo hablaba. Se volvió más baja, más cálida. 3 años intentando no extrañarte, porque extrañarte duele más que la ausencia. 3 años manteniendo el frasco lleno, porque mientras hubiera manzanilla en la repisa, había algo tuyo todavía dentro de esta casa. Me detuve, respiré. Pero tú no estás en el frasco, nunca estuviste. Estás en cada cerca que arreglé sabiendo que me ibas a reclamar, que me tardé mucho. Estás en el Guayacán que floreció en la semana equivocada para decirme algo. Estás en la forma en que Trueno me mira cuando creo que estoy solo y no lo estoy. Sara no se movió. El monte allá afuera estaba en silencio. Sé que te fuiste antes de quererlo. Sé que se quedaron cosas a medias, la huerta que no terminaste, la manta que estaba en el bastidor, la plática que íbamos a tener cuando yo volviera y que nunca sucedió. Se me cortó la voz un instante, lo dejé pasar. Pero no te fuiste de verdad. Te quedaste esperando a que yo entendiera que despedirse no es abandonar, que soltar no es olvidar, que puedo dejar de cargar con esto y no por eso vas a desaparecer. La luz se puso roja por un momento, solo un momento. Después empezó a ceder ante el color violeta del anochecer. Entonces la estoy soltando, dije. No el amor, no la memoria, no la forma en que te reías ni el olor de tu cabello después de la lluvia. Esos se quedan, esos son míos y nadie me los quita. Hice una pausa larga. Estoy soltando la culpa. Estoy soltando esos 30 minutos.
Estoy soltando la idea de que podía haber cambiado lo que no tenía remedio. El silencio que vino después era distinto a todos los demás. Era un silencio limpio, del tipo que no pesa. Me levanté, fui hacia la repisa, tomé el frasco de manzanilla, lo sostuve entre las manos por un momento, sintiendo el peso, el vidrio frío, la tapa de metal. Después lo puse de vuelta en su lugar con cuidado, pero de una manera diferente, no como algo sagrado que no se puede tocar, como un recuerdo bonito que puede quedarse sin necesidad de ser una reliquia. Me volví. Sara me estaba mirando, y había algo distinto en ella. Su piel tenía color, no el color cenizo de cuando la encontré, ni la palidez de muerto que me asustó en el río. Color de verdad, calor de verdad, como si algo que hubiera estado estancado finalmente se liberara y su cuerpo hubiera respondido. El frío se había ido. Podía sentirlo desde donde estaba. Se acabó, dijo ella. No era una pregunta. Se acabó. Ella asintió despacio y por un instante, solo un instante, vi en sus ojos algo que no era suyo, un brillo que yo reconocía, que había conocido años atrás en una cama de hospital, en un cuarto cerrado donde solo estábamos los dos. Duró menos de un segundo. Después volvió a ser solo Sara, mirándome con esa paciencia, pero ahora con un cansancio distinto. No el cansancio de la enfermedad, sino el de quien ha terminado lo que vino a hacer. Te vas, dije. Ella no lo negó. ¿Cuándo? Cuando el sol termine de caer. Aún quedaba un hilo de luz en el horizonte. Nos quedamos los dos mirando por la ventana mientras se iba desvaneciendo, despacio, sin prisa, de la forma en que las cosas correctas suelen irse. Osvaldo va a volver, dije. Sí, ella se volvió hacia mí, pero no va a encontrar lo que busca. Lo que él quiere ya no existe. Pausa. Nunca existió de la forma en que él creía. ¿Qué era lo que quería? Se quedó callada por un momento. Control, dijo, sobre algo que nunca fue controlable. Sus ojos regresaron a la ventana. Él buscará. Se cansará y se detendrá. Así son los que buscan por el motivo equivocado. Le creí. No sé explicar por qué. Tal vez porque todo lo que había dicho hasta entonces había sido verdad, incluyendo las cosas que yo no quería escuchar. Tal vez porque había una autoridad en ella que no venía del tamaño ni de la voz, sino de la certeza. El tipo de certeza que solo existe en quien no tiene nada que ganar con la mentira. El último hilo de luz desapareció. El cielo se volvió morado oscuro, luego azul noche, y las primeras estrellas aparecieron una a una como quien no quiere ser notado, pero quiere ser visto. Sara se levantó, fue hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la madera y se volvió una última vez. Ella estaba orgullosa, dijo, no del ranchero que llegó a tiempo o tarde, sino del hombre que se quedó. Se me cerró la garganta. Asentí porque era lo único que podía hacer. Ella abrió la puerta. El viento entró, cálido, con olor a tierra y a hierba mojada por el rocío, ese olor específico del campo mexicano cuando la noche se adueña de todo y el día finalmente descansa. Sara dio un paso hacia afuera, luego otro. Al tercer paso estaba en la orilla del porche, y cuando bajó los escalones y pisó el patio de tierra, no me levanté para seguirla. Sabía que no debía. Algunas partidas piden un testigo, no compañía. La vi atravesar el patio en dirección al camino. La luz de las estrellas era poca, pero suficiente para ver su silueta, erguida con pasos firmes, sin el peso que traía cuando llegó. Ligera, como si hubiera depositado algo aquí y se fuera aliviada. A mitad del camino se detuvo. No se volvió, pero levantó una mano. Un gesto simple, breve, del tipo que no necesita palabras. Yo levanté la mía, aún sabiendo que ella no me estaba viendo. O tal vez lo sabía. Siguió caminando.
Llegó a la orilla del camino principal, y entonces el monte la recibió, las sombras de los árboles y de la noche cerrándose alrededor de su silueta como el agua se cierra sobre una piedra, despacio, hasta que ya no hubo nada que ver. Solo el monte, solo la noche, solo el viento que seguía soplando. Me quedé en el porche por mucho tiempo después. Trueno estaba tranquilo en el corral, no el silencio tenso de cuando algo anda mal, sino el silencio satisfecho del fin del día. Él lo sabía, siempre lo sabía antes que yo. Allá adentro, en la repisa de la cocina, el frasco de manzanilla seguía en su lugar, se iba a quedar ahí, pero de forma distinta. Antes era un ancla, algo que me amarraba a un punto fijo del pasado y no dejaba que el río me moviera. Ahora era otra cosa. Era el tipo de objeto que guarda una historia sin exigir que la historia se detenga, que recuerda sin aprisionar. Marlene me había enseñado eso cuando vivía. Me tomó 3 años y una joven sin rastro aprenderlo de verdad. A la mañana siguiente desperté antes del sol, como siempre. Hice el café, como siempre. Atendí al ganado, como siempre. Pero cuando pasé por la ventana de la sala y el primer rayo de sol golpeó su silla de madera, me detuve, miré. Y por primera vez en 3 años, lo que sentí no fue una cuchillada. Fue a ella, solo a ella. Sentada ahí de la forma en que solía estar, con la rodilla doblada y la barbilla levemente levantada, mirando hacia el horizonte como si el día entero cupiera en ese ángulo de visión. Me quedé parado un largo rato. Después fui a tomar mi café, con ella a mi lado, como siempre fue, como siempre será. Y cuando el sol subió por completo aquella mañana, la primavera amarilla en la esquina del potrero floreció de nuevo. Fuera de época, sin explicación, de la forma en que lo hacía cuando quería decir algo. Yo entendí. Esta vez entendí. El campo no cambia de un día para otro, se transforma despacio, tan despacio que necesitas comparar el hoy con el mes pasado para darte cuenta de que algo cambió. Un árbol que estaba seco ahora tiene hojas nuevas. Un trozo de tierra agrietado ahora tiene hierba fina, casi invisible, pero presente. El proceso es lento y silencioso, y no pide permiso para suceder. Yo aprendí a ser así también, no de un día para otro, no porque despertara una mañana y decidiera que el peso se había ido, sino porque hay cosas que se mueven dentro de uno con la misma lógica de la naturaleza, sin aviso, sin drama, al ritmo que necesitan y no al ritmo que uno quisiera. La primera mañana después de que Sara se fue, desperté a la misma hora de siempre, a las 4:30. El cielo aún estaba negro, con las estrellas en ese punto de claridad específico que significa que el día aún está lejos, pero ya decidió llegar. Fui a la cocina. Encendí el fogón, puse el pocillo, hice todo en automático, pero hubo un detalle diferente del que solo me percaté cuando ya estaba sentado con el café en la mano. No había despertado con la mano extendida hacia su lado. No esta vez. Había dormido de espaldas, en el centro de la cama, con los 2 brazos a los lados del cuerpo, y despertado de la misma forma, sin el gesto que me perseguía hacía 3 años. Sin el vacío en el lugar donde el gesto terminaba. Me quedé con el café en la mano por mucho tiempo, sin beberlo, solo sintiendo aquello. No era felicidad, no era esa ligereza que los libros describen cuando uno resuelve algo grande. Era algo más pequeño y más grande al mismo tiempo. Era simplemente la ausencia de un dolor específico que había cargado tanto tiempo que olvidé que podía ser diferente. El café se enfrió. Me lo bebí así de todos modos. Trueno me miró por encima del comedero esa mañana con esa expresión que nunca supe si era inteligencia o solo anatomía animal, pero que siempre parecía comunicar algo. Esta vez parecía aprobación. O tal vez yo estaba proyectando. Con Trueno siempre era difícil saberlo. «Buenos días para ti también», dije, pasándole la mano por el cuello. Él resopló.
Fui a trabajar. El día pasó como pasan los días cuando uno deja de medir el tiempo por la ausencia de lo que ya no tiene y comienza a sentir lo que está presente. El sol, el viento, el olor de la tierra caliente, el ruido del ganado, el cansancio honesto del fin de la tarde que viene del trabajo hecho. Eran las mismas cosas de siempre, pero sonaban diferente. Como una música que has escuchado toda la vida en una frecuencia y de repente la oyes en otra, y te das cuenta de que siempre estuvo ahí esa capa que no estabas escuchando. Por la noche, antes de dormir, fui hasta la ventana de la sala. La silla de madera estaba en su lugar de siempre, vacía, la madera oscura brillando levemente bajo la luz tenue del quinqué. Me quedé mirando por un momento. «Buenas noches», dije en voz baja, y me fui a dormir. A la segunda mañana, Osvaldo regresó. Estaba en el patio cuando escuché los pasos en el camino. Esta vez venía solo, sin los dos que había traído antes. Venía con las manos sueltas, sin los brazos cruzados de la otra vez, y con el sombrero en la mano en lugar de en la cabeza. Me quedé donde estaba. Él se detuvo a unos 10 pasos. «Necesito platicar», dijo. Su voz era distinta, menos calculada. «Aquí estoy». Miró al suelo por un momento, luego a mí. La muchacha se fue. No era una pregunta, era una certeza. «Se fue», confirmé. Él asintió despacio, como quien recibe una noticia que ya esperaba, pero que necesitaba escuchar de alguien más. «Ella siempre se va», dijo, «más para sí mismo que para mí. Aparece, se esfuma. Aparece, se esfuma. Ya son años así». Lo miré con atención diferente ahora. Se había quitado la armadura, la sonrisa ensayada, la postura de dueño, la presión velada. Lo que estaba frente a mí era solo un hombre cansado con el sombrero en la mano. «¿Qué es lo que querías de ella?», pregunté. Se quedó callado un tiempo. «Respuestas», dijo finalmente. «Se le apareció a mi madre hace años, cuando mi madre estaba muriendo. Dijo cosas que solo ella sabía. Se quedó 2 días, se fue, y mi madre murió en paz. Yo necesitaba saber si podía hacer lo mismo por mi hija». El silencio que vino después tenía un peso diferente a todos los demás. «¿Qué tiene tu hija?». «Tiene un mal en el corazón», dijo él. «Los doctores dieron un plazo, 6 meses. Puede ser más, puede ser menos». Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, Osvaldo me miraba con una expresión que yo reconocía muy bien. Era la expresión de quien carga un peso que no tiene medida. Demasiado grande para esconderlo, demasiado pequeño para justificar cómo uno camina por la vida. «Los hombres que trajiste», dije, «sobrinos, pensé que iba a necesitar». Se detuvo, sacudió la cabeza. «Fui un idiota». «Lo fuiste». Él asintió sin discutir. «Ella no vino por mí», dije. «Vino por un motivo específico». Y cuando terminó, se marchó. «Lo sé». Se puso el sombrero de vuelta. Solo quería estar seguro. Se dio la vuelta para irse. «Osvaldo». Él se detuvo. «Tu hija te va a necesitar presente a ti, no respuestas, a ti». Se quedó de espaldas por un momento. Después asintió, sin voltear, y se fue. Me quedé en el patio hasta que desapareció en la curva del camino. Después me quedé un poco más, mirando el monte, el cielo, las primaveras al fondo del potrero. Pensé en Marlene, no con dolor, con nostalgia, que es diferente porque la nostalgia tiene olor y color y textura y el dolor no tiene nada de eso. El dolor es solo ausencia. En los días que siguieron, el rancho fue volviendo a ser lo que siempre fue sin que yo notara el momento exacto del cambio. Es así con las cosas correctas. No llegan con fanfarria, no piden atención. Simplemente están ahí una mañana y te das cuenta de que ya llevaban tiempo ahí. El silencio de la casa continuó. Pero el silencio tiene calidades distintas dependiendo de lo que hay dentro de él. El silencio de los 3 años anteriores estaba lleno de ausencia.
Cada cuarto gritaba lo que ya no estaba, cada objeto cargaba con un reclamo mudo de memoria. Ahora era diferente, era del tipo que existe en las madrugadas del campo, cuando todo está quieto pero vivo, lleno de una presencia que no necesita hacer ruido para existir. Marlene continuaba en la casa, no como un fantasma, no como un peso, como la forma en que la madera de una casa se queda impregnada del olor de quien vivió en ella por años. No se puede ver, no se puede tocar, pero está ahí, y se siente bien. Comencé a hacer cosas que había dejado de lado. El huerto de atrás, por ejemplo. Marlene tenía un huerto que daba envidia a cualquier vecina en 10 leguas a la redonda. Cilantro, cebollín, albahaca, hierbabuena, chiles, jitomate, calabacitas. Ella sabía el nombre de cada planta como si fueran sus hijas. Cuando ella se fue, dejé que todo muriera. No por flojera, por una razón que solo entendí después de Sara. Mantener el huerto vivo significaba admitir que la vida seguía, y yo no estaba listo para eso. Ahora lo estaba. Fui al pueblo grande a comprar mudas, semillas, un cabo de asadón nuevo porque el viejo estaba astillado desde hacía meses y yo lo había ignorado. De regreso, pasé por el cementerio de Santa María del Monte. Era la primera vez en 6 meses. No por falta de respeto, por incapacidad. Cada vez que llegaba a la entrada del camposanto, se levantaba una pared por dentro, de esas que no tienen ladrillos pero tienen fuerza de muro de piedra, y yo daba la vuelta al caballo y me iba. Esta vez no. Dejé a Trueno amarrado en la cerca y entré a pie. La tumba de Marlene era sencilla. Piedra blanca, nombre, fechas, una flor de plástico que su hermana había puesto no sé cuándo y que el sol había decolorado hasta dejarla casi blanca. Me quedé de pie enfrente, con el sombrero en la mano y el sol dándome en la nuca. No hablé mucho, no era necesario. Dije lo que tenía que decir, que ya había entendido, que iba a seguir adelante, que las primaveras estaban bonitas este año, que Trueno se estaba haciendo viejo, pero seguía tan terco como siempre, que me había encontrado con una muchacha en el río y que algo en ese encuentro tenía su sello, la calma, la paciencia, esa forma de saber las cosas antes de que se dijeran, que yo sabía que no era coincidencia, que le daba las gracias. Me quedé un tiempo después de hablar, solo ahí parado, dejando que el lugar fuera lo que era. No de luto ni de celebración, solo presencia. El tipo de visita que uno le hace a alguien que ama, no porque deba, sino porque quiere. Cuando me iba, pasé la mano por la piedra blanca antes de retirarme. Un segundo, solo uno. El huerto empezó pequeño. Cilantro y cebollín primero, porque eran los más fáciles y los que Marlene plantaba siempre que empezaba de nuevo tras las lluvias. Preparé el surco de la forma en que la vi hacerlo tantas veces. El azadón en el ángulo correcto, la tierra removida de ese modo específico, el agua en su justa medida, ni encharcada ni seca. Me tardé más de lo que ella se tardaba, pero quedó parecido. Después el jitomate, después las calabacitas. Después, una tarde en que el viento soplaba bien y el sol ya había pasado su punto más alto, planté la muda de albahaca que había traído del pueblo. La albahaca fue la que pegó más rápido. En 10 días estaba alta y extendida. Su aroma fuerte se soltaba cuando el viento pasaba por ahí, y yo me detenía cada mañana camino al corral, solo para oler ese perfume específico que era el olor de la cocina de Marlene en cualquier época del año. Una cosa pequeña, pero no lo era. Era una grieta en la pared, no de las malas, sino de esas que dejan pasar la luz. Doña Chole apareció a la 3ª semana de que Sara se fuera. 72 años, la espalda encorvada de tanto trabajar, manos que parecían hechas de raíces de árbol. Era la persona más terca que yo conocía, y miren que conocía a mucha gente necia. Había sido la primera en aparecer después de que Elena se fue, con una olla de arroz con pollo que comí por 3 días porque no tenía fuerzas,
ni para prender el comal. Esta vez llegó con una caja de ate de guayaba. Se fue directo a la cocina sin que nadie la invitara, como siempre, se sentó en la silla de la esquina y me miró con esos ojos menuditos y profundos que no se perdían de nada. «Tienes cara diferente», dijo. «¿Cara diferente cómo?» «Como quien durmió. Hacía tiempo que no dormías de verdad». Yo me daba cuenta. No respondí. Ella no necesitaba respuesta. «¿Quién era la muchacha?», soltó después. La miré. «¿Qué muchacha?» «Diva me contó que te vio pasar por San Juan con una joven en la grupa de Trueno. Yo conocía a doña Chole lo suficiente para saber que la lógica geográfica nunca fue obstáculo para la red de chismes del rancho. Fue alguien que necesitó ayuda», dije. «Ya se fue». Aquel ham de doña Chole era una enciclopedia entera de insinuaciones. «No es lo que está pensando». «No estoy pensando nada». «Sí lo está». Abrió la caja de ate con una navaja que sacó del bolsillo de su delantal. «¿Hay pan?», preguntó. «Tengo». «Entonces deja de explicar cosas que no te pregunté y haz el café de olla». Hice el café. Nos quedamos los dos comiendo ate con pan mientras el sol de la tarde caía allá afuera, y doña Chole fue platicando de las cosas de siempre: su ganado, la cerca que necesitaba arreglo, el nieto que se había ido a Monterrey a estudiar y no escribía, la lluvia que se estaba tardando más de la cuenta. Yo escuché todo. De verdad escuché, no de esa forma en que uno oye cuando tiene la cabeza en otro lado. A la hora de irse, se detuvo en la puerta del porche. «A Elena le daría gusto saber que estás bien», dijo, sin voltear. Se me cerró un poco la garganta. «Lo sé», dije. Bajó los escalones y cruzó el patio con su paso apurado de siempre. En la cerca de la entrada volteó una vez, rápido, solo para checar, y se fue. Me quedé en el porche hasta que se perdió en el camino de terracería. Después fui a regar la huerta. Cerca de 40 días después de que Sara se fuera, necesité volver al Arroyo Hondo. La sequía se había acentuado. El jagüey del potrero de abajo estaba en un nivel preocupante, y el ganado necesitaba una fuente segura. Ensillé a Trueno una mañana de martes y salí. El camino era el mismo de siempre: 2 kilómetros de brecha, el matorral a ambos lados, los huizaches a veces floreados, a veces pelones dependiendo de su humor, los hormigueros altos que parecían centinelas de barro en los campos abiertos. Trueno fue al trote suave de siempre. Yo fui pensando en nada y en todo: en las reses, en el jagüey, en la cerca del potrero norte, y también, no podía evitarlo, en Sara, en cómo estaba cuando la encontré, mojada y fría y sin rastro, en cómo se quedaba sentada en el porche mientras yo trabajaba, presente sin ser invasiva, en cómo puso la mano en el riel de la cerca a centímetros de la mía, sin decir nada porque no hacía falta, y en las palabras, siempre en las palabras: «Esperé, como lo prometiste». El Arroyo Hondo apareció con el sol ya alto, el agua corriendo más baja todavía que la última vez, las piedras del lecho más expuestas, el verdín más seco en las orillas. Bajé de la silla, fui hasta la margen. La arena estaba lisa, sin marca de nadie, sin señal de nada. El tramo específico donde había encontrado a Sara, entre aquellas piedras bajo el mezquite torcido, estaba vacío. La arena perfecta, como si el tiempo lo hubiera borrado todo. Me puse de cuclillas a la orilla del agua, dejé que mi mano entrara en el río. El agua estaba fría, no el frío sobrenatural de la piel de Sara, sino el frío natural del agua que corre en lecho de piedra. Había pájaros esta vez. Un cenzontle cantando entre las ramas, un gavilán rayando el cielo, el sonido suave del agua entre las piedras. Vida normal, lugar normal, el mismo río donde una cosa imposible había pasado y que ahora solo era río. Llené las cubetas y antes de irme hice algo que nunca había hecho ahí. Tomé un puño de arena seca de la orilla.
del tramo específico entre las piedras bajo el mezquite, y abrí la mano despacio sobre el agua. La arena cayó. El río se la llevó. No fue un ritual, no fue magia. Fue solo un gesto, del tipo que no necesita explicación para quien entiende que a veces el cuerpo sabe decir lo que la boca no puede. Gracias, dije en voz baja, para el río, para Sara, para Elena, para todo lo que se había movido en ese lugar. Trueno relinchó detrás de mí. Me fui. Había una colcha en el bastidor. Elena la había empezado meses antes de enfermar. Una colcha de retazos con cuadritos de tela que fue juntando a lo largo de su vida. Pedazos de un vestido viejo, de una cortina jubilada, de una camisa que yo había roto en el trabajo y que ella salvó antes de tirarla porque la tela todavía servía. Cada retal tenía su historia. Cuando ella enfermó, la colcha se quedó en el bastidor. 3 años con la aguja prendida en la tela donde ella la había dejado. El hilo todavía enredado, esperando la próxima puntada que nunca llegó. Entré al cuarto de costura una tarde de domingo. No había entrado desde el entierro. El lugar tenía ese olor a cuarto cerrado, no feo, solo estancado. Abrí la ventana, el viento del campo entró y movió las cosas levemente. La tela del bastidor, los carretes de hilo en el estante. Fui hasta el bastidor, tomé la aguja, me quedé con ella en la mano por un largo tiempo. Yo nunca había cosido. No era cosa que un hombre de campo de estas tierras aprendiera, no en la generación y en el lugar donde crecí. Pero estaba el derecho y el revés, estaba la puntada que ella usaba y que yo había visto tantas veces, estaba el hilo y la aguja y la tela, y estaba la voluntad. Pasé el resto de aquella tarde intentándolo. Erré más de lo que acerté. Las puntadas quedaron chuecas, desiguales, nada parecido a la regularidad de Elena. Descosía y trataba de nuevo, descosía y trataba, pero aprendí. Despacio, al ritmo de lo que tenía que ser, aprendí. No iba a terminar en semanas. Probablemente me llevaría meses, dependiendo de las lluvias y del trabajo, pero iba a terminarla. Aquello era una promesa, del tipo que no necesita decirse en voz alta para ser real. En agosto de aquel año, el rancho de al lado, abandonado desde que el viejo Ramiro murió sin heredero, fue comprado por una familia de León. La pareja se llamaba Renato y Patricia. Él de unos 35 años, manos que aún no tenían el callo del trabajo de campo, pero que tenían disposición. Ella un poco más joven, ojos atentos. 2 hijos, niño y niña como de 8 y 6 años. Fui allá a la semana siguiente con un frasco de cajeta. Era el tipo de regalo que dice, soy vecino de buena fe, sin necesidad de discursos. La niña, a mitad de la plática, se me acercó sin ceremonias y me jaló la manga de la camisa. ¿Usted tiene caballos?, preguntó. Tengo. ¿Cómo se llama? Trueno. Ella consideró aquello con la seriedad de quien evalúa información importante. ¿Puedo verlo? Puedes venir otro día si tus papás te dejan. Trueno es bravo con los extraños, pero con los niños tiene paciencia. Clara me miró con una expresión que Elena habría llamado cara de quien ya decidió. Voy a ir, dijo ella como si fuera un hecho y no una petición. Clara apareció 3 días después con su papá. Renato se quedó en el porche bebiendo café mientras yo llevé a la niña al corral. Trueno me miró por encima de la cerca, después miró a Clara. Chaparrita, ojos grandes, trenzas ya medio deshechas. Puedes acercarte despacio, le dije. La mano abierta, para que vea que no traes nada. Hizo exactamente lo que le dije, sin dudar. Trueno inclinó el cuello, olió su mano, lo pensó. Después recargó el hocico en la palma de ella. Clara soltó una risita pequeña, sorprendida, y se quedó inmóvil con la sonrisa más amplia que yo había visto en mucho tiempo en ese patio. «Le gusté», dijo. «Parece que sí. ¿Por qué le dice Trueno si es tan mansito?» «No era manso cuando estaba joven», dije. «Era bravo como un trueno de verdad.
Se fue haciendo así con el tiempo. ¿Las cosas se hacen más mansas con el tiempo? La miré. 8 años, trenzas deshechas, la mano abierta con el hocico de trueno descansando en ella. Algunas cosas, sí, dije. La fiesta de San Juan llegó en junio, como siempre. En el campo, San Juan no es solo fiesta, es referencia de tiempo, de ciclo, de saber por dónde va el año. Elena amaba la noche de San Juan, no por el baile en sí. Ella no era de guapangos y adornos. Amaba la fogata. Se pasaba la noche entera despierta solo para estar cerca de las llamas, el rostro bajo la luz naranja, haciendo ese silencio específico que hacía cuando estaba demasiado bien para necesitar hablar. En los 3 años después de que se fue, yo no prendí fogata. Este año la hice. Junté la leña la semana anterior, la armé en el patio al caer la tarde, con la técnica que aprendí cuando era chamaco. Base ancha, espacio en el centro para que respire, los troncos más grandes abajo y los más chicos arriba. Doña Chole apareció a las 6 con una olla de arroz con leche. Renato y Patricia llegaron a las 7 con los 2 niños y una guitarra que Renato tocaba mal, pero con ganas suficientes para compensar. Prendí la fogata cuando el cielo se puso negro. La llama prendió despacio. Después fue creciendo y en 10 minutos había un fuego bueno en el patio de mi rancho por primera vez en 3 años. La luz naranja rebotaba en las caras de todos. La madera tronaba. El olor a humo rico subía. Me quedé mirando la llama por un largo tiempo y la sentí ahí, no como una visión. Era la presencia que se queda después de que alguien se va. No el peso de la ausencia, sino el calor de la memoria. Como si la fogata fuera el tipo de cosa que ella habría atraído. Y al encenderla, yo hubiera creado el ambiente correcto para que ella apareciera de la forma en que solo ella sabía hacerlo. Clara apareció a mi lado con un elote asado. ¿Quiere, señor? Quiero. Gracias. Se quedó de pie junto a mí, mirando la fogata. Mi mamá dice que a la señora que vivía aquí le gustaba mucho San Juan. Mi esposa, dije. Sí, le gustaba mucho. Usted la extraña. Los niños preguntan las cosas correctas de la forma directa que los adultos olvidamos usar. La extraño, dije. Pero ya no duele de la misma manera. Clara consideró aquello con la seriedad que le ponía a todo. Mi abuela dice que las personas que uno ama se acercan cuando uno prende lumbre. Tu abuela es sabia, es vieja, dijo Clara, como si las dos cosas fueran lo mismo. Y regresó con sus papás, dejando el comentario en el aire como quien suelta un papalote y se va sin ver cómo sube. La fogata duró hasta casi la medianoche. Cuando todos se fueron y en el patio quedamos solo yo y las brasas, me quedé un rato más sentado en un tronco cerca del fuego que se moría, con las brasas rojo-naranja latiendo en la oscuridad. «Buenas noches, Elena», les dije a las brasas, y me fui a dormir. Una tarde de octubre, el cartero apareció con una carta. Cosa rara, carta de verdad, con sobre, dirección escrita a mano, sin remitente al reverso. Me senté en el porche y la abrí. La letra era de alguien que no estaba acostumbrado a escribir mucho. Letras grandes, presión fuerte en el papel, el tipo de escritura que se plasma con intención porque cada palabra costó algo. Señor ganadero, no sé si se acuerde de mí. Me llamo Osvaldo. Fui a su rancho 2 veces en abril buscando a una muchacha. Me porté mal. Le pido una disculpa. Quiero que sepa que mi hija Beatriz tuvo su cirugía del corazón en agosto. Los doctores dijeron que salió mucho mejor de lo esperado. Ya está en casa recuperándose y los médicos están asombrados con la velocidad. No sé explicarlo. Solo sé que el día de la cirugía, Beatriz me dijo que había soñado con una joven que se quedó a su lado toda la noche diciéndole que todo iba a estar bien. Me describió a la muchacha. Cabello oscuro, ojos profundos, voz calmada. Yo no le dije nada a ella, pero yo supe.
Usted me dijo algo aquella tarde. Dijo que mi hija me iba a necesitar presente, no con respuestas. Tardé en entenderlo, pero lo entendí. Gracias. Osvaldo doblé la carta despacio. Sara. Siempre había sabido que no se había ido a ningún lado. No de la forma en que uno se va cuando se marcha. Ella iba de un necesitado a otro necesitado, cargando las cosas que no caben en ninguna maleta común. Puse la carta dentro de la casa, sobre el aparador, junto al florero de flores secas de Elena. Las dos cosas juntas. Se sintió bien. En noviembre llegaron las primeras lluvias, no de esas mansas que anuncian el frío. Llegaron como le gusta empezar por acá, con trueno y relámpago, y esa lluvia fuerte y vertical que cae como si el cielo entero se hubiera puesto de acuerdo al mismo tiempo. Yo estaba en el patio cuando empezó y no corrí. Me quedé. Dejé que el agua viniera, me empapé de la cabeza a los pies y no me importó. Hay un placer específico en quedar ensopado por la primera lluvia después de una sequía larga. Casi se me había olvidado ese placer. El olor a tierra mojada subió de golpe. Ese olor que no tiene comparación con nada, no es flor, no es comida, no es ningún aroma que se haya descrito de forma que le haga justicia al original. Es el olor del comienzo, de la renovación, de algo que estaba esperando su hora y por fin llegó. Trueno relinchó en el corral, la huerta bebió, el huizache sacudió las flores que le quedaban. Entré empapado, me cambié de ropa, hice café, me senté a la mesa, miré la sala, la mecedora, el florero de flores secas, la carta de Osvaldo en el aparador, el frasco de manzanilla en la repisa que alcanzaba a ver desde donde estaba. Aquella sala tuvo 3 años de un silencio pesado dentro. Ahora tenía otra cosa. No era una alegría desbordada. No era yo ese tipo de hombre ni esta ese tipo de historia. Era algo más sólido que la alegría, más permanente. Era la sensación de suelo firme bajo los pies después de mucho tiempo caminando en tierra que se hunde. Era cimiento. Era la diferencia entre existir y vivir, que parece cosa pequeña cuando estás de un lado y no sabes que existe el otro, pero que cuando cruzas te das cuenta de que no vas a querer volver nunca. Yo había cruzado, no por mérito propio, por una joven sin rastro que el río depositó en una orilla sin corriente, con palabras que ninguna persona viva debería saber, con ojos que reconocían quién era yo antes de que yo mismo supiera que había algo que reconocer. Por Elena, que ni desde donde estaba me había soltado la mano. Por un caballo terco que bufó en el momento justo. Por doña Chole con su ate de guayaba y palabras que entran por el lado que uno olvida defender. Por Clara, con sus trenzas deshechas y el hocico de trueno descansando en la palma de su mano abierta. Por Renato y Patricia, y la guitarra mal tocada, y la vecindad que llenó el patio de gente en una noche de San Juan que yo no sabía que me hacía tanta falta. Por Osvaldo, que aprendió tarde pero aprendió. Por todo aquello que pasa sin que uno lo planee y que, cuando miras atrás, te das cuenta de que era exactamente lo que tenía que pasar, en el momento preciso, de la forma justa en que debía ser. La lluvia siguió allá afuera, fuerte, honesta, la lluvia que anuncia el tiempo de aguas y renueva lo que estaba seco. Bebí mi café, despacio, con las manos rodeando la taza, a la mirada perdida y el corazón en su sitio, ni detenido por el dolor, ni acelerado por la ansiedad, sino latiendo al ritmo de quien está en paz, al ritmo correcto, al ritmo de quien todavía tiene mucho camino por delante y ya no le tiene miedo al suelo que pisa. A veces, en esas mañanas en que el campo despierta con la neblina baja y el sol aún no decide por dónde asomarse, salgo al porche con mi cafecito en mano y me quedo mirando. El guayacán al fondo del potrero, el trueno en el corral, moviendo las orejas en cuanto me escucha, el huerto que va creciendo a su propio paso, el bordado en el bastidor que se ve menos incompleto cada domingo, y pienso en Sara,
¿En dónde estará ahora? ¿Cerca de qué río habrá despertado? ¿En qué orilla sin huellas? ¿Qué ranchero, qué viuda, qué padre o qué hijo estará sentado a su lado recibiendo aquello que no sabía que necesitaba recibir? Pienso y doy gracias. Y después me pongo a trabajar porque la tierra no sabe esperar, el ganado tiene hambre y la vida sigue con la generosidad de quien sabe que el presente es el único tiempo que de verdad nos pertenece. El río corre. El Guayacán se empeña en florecer y yo continúo, aquí, entero, con la mano de Marlene en la mía, invisible y presente, de la forma en que las cosas correctas suelen ser. Xem từng thông số một. Nhớ từng thông số. Ok, bye bye. Bye bye. Thắng rồi cứ ra mid đứng mà nó đánh con dép ra mid đứng làm cái gì. Ôi Có cái siêu phẩm nhưng phải để nha. Đời trận này win nhá, trận này nai trai trận này. Đạt ơi, Đạt. Dạ. Đi anh với cả Tú đi tí nó chửi nhau ấy. Chửi nhau chắc rồi. Từ từ. Anh vội nhỉ. Kéo chật của anh. Anh chết em. Đợi tí em xem con này lên đồ gì. Rồi, Vai ra cả sông rồi. kéo luôn này. Mày lên cái khiên ấy, mày lên cái khiên đầu ấy. Bùi nhá. Ping giờ ping là làm lúc nào đấy? Ồ Ping G. Ê, đứng ra đây đứng luôn không? Đây. Mày đi vào đây cầm mắt mày ơi. Được. Đi trước cái đi. Ping là lúc nào? Ping G. G. G á? Đạt G. ơi, Dạ. mày kim cương thật không đấy? Anh hỏi một tí thôi. Giờ nha, dừng chưa nha. Nó vào đây này. Nó ra đây rồi. Là kim cương thật đấy anh ạ. Thật Đợt á? trước đợt trước rồi lên cao thủ anh. Ra. Nhưng mà nó đi AD cơ. Em tông biến nhá. Tìm. Con tốc biến. Đi đi. Nhà mày bắt nó đi rừng ạ. Bảo sao nó đánh thế? Giờ lỗi em à. Ai à. Giờ bot có rồi đấy. Không sao anh. Quy anh này. Nghe. Lâu chơi sờ về chán lắm. Mày đòi. Ui dồi ôi. Quánh lên hai anh. Khói mày. Để cho em pick đầu nó pick con mèo luôn. Mèo support sao đâu. Mày đánh con Nami hay con gì là được rồi, mày cứ đòi đánh con đấy. Ai mà biết. Ai biết cái gì, tao bảo mày biết con đấy nữa rồi. Mày cứ pick, mày kêu. Gõ nó. Pick con này thì pick Naughty cũng như nhau. Ăn xe của anh nhá. Thì pick Nami vừa ra đi. Có rồi, farm rồi. Đấy, nó kéo, nó phản lại luôn. Quánh luôn anh. Rồi đấy bạn em nó thể hiện sức mạnh cao thủ của nó rồi. Hay rồi. Tốt rồi. Chứ nó đánh Anh chạy được không? Lúc nãy thì anh chết đấy. Anh điên đấy. Để nhá. Bật hết nhá. Mở tay này. Đỗ rồi. Canh được không? Thằng Dương nó vừa đâu đấy?
Được anh ơi. Anh được đấy, anh được đấy, nó cầm kiếm. Anh được đấy. Anh. À đau thế, nó thiếu đốt em. Đấy em kỹ sức áo rồi, thì nói anh ơi. Đi. Nó đã được mày đâu. Nó thiếu đốt rồi. Ăn đi. Ui trời ơi. Vai cả ly. Đánh khó thế. Anh làm gì? Ủa chịu ấy. Lính đẩy rồi. Chết em rồi. Đẩy không? Đấy. Ơi. Bắt xe đi. Ôi, đẩy nó làm sao? À đấy. Đánh cái xa đánh á. Được. Anh. Sao nó đi vòng đây nhỉ? Không mắt rồi. Đánh thường nó một cái không? Khó rồi, lính này khó rồi. À, máy thủ đúc chưa? Bây giờ cứu boss đấy. Mất gì cho anh? Mất hết rồi. Đợi tí em phải mua đồ nữa. Mình quay lính ấy. Canh luôn. Canh này sao canh được? Con mèo nó về rồi à? Mấy con mèo nói quá. Nó phản cái khéo à. Bây giờ lính của mày đứng ở đây. Một lúc nó đóng băng ở đấy, nó mới đẩy về. Đây, nó đang đẩy ngược. Để nó đẩy ngược. Nó Tự đẩy dưng sinh ra con mèo ghét này. ghét gì? Mày đánh con tại mày đánh con đấy. Mày phải đánh theo cặp của với anh Đức Anh chứ. Mày cứ thích con nào mày pick thì chả thế. Khoái thế nhỉ. Để con này hay mà. Con sói. Canh chưa? Đây. Nó hồi tốc biến nha anh. Làm gì đâu hồi. Hơi sớm. Ui. Quanh. Bắn. Canh được. 2. Em hết chiêu nhá. Đi. Ăn lính đi rồi. Chưa có. Thôi, để ấy đi. Đi lại hết lính của nó đi. Ui dồi ôi. Dừng ở đây nhá. Được đây à? Anh tra xem map gì. Nó vừa đi qua ở mid. Nó tự tin nhỉ, thằng ấy tự tin nhỉ. Đây xuống đây, đợi, nốt. Thôi bỏ đi anh, nó có rừng sau. Sao rồi? Rồi này rồi. Thì nó 2. Này, Mẹ đây nó 6 rồi em. kệ nó anh. Thằng mèo 4. Ui xồi. Có đừng kéo chết đấy. Còn ép quá. Còn ép đi anh. Chết to rồi. Thôi nó bắn tại mũi tiêm. Ở đây nhá. Ở đây. Má còn chưa lên 6. 3020 à? 0303. Nó vẫn hơn tiền anh ấy. 5 hơn. Này nó ép quá. Là sơ đi to mà. Ngu kìa. Nó đứng lại kìa. Kìa. Ôi, Kéo. Ê, cứ dụ đi em kéo thôi. Rồi. Ngu này, rồi chết rồi. Anh luôn nhá. Anh ấy đi, anh đấy đi. Bắt cặp Kéo. Đấy. Đấm. Dòng nhá. Làm rồi. Cú ra phụ cái. Anh để anh Đức Anh lấy trụ đi. Đây, I'm coming.
Từ từ kéo rông ra đi, kéo rông ra đi. Kéo ra đi em vào phá con mắt. Thì mày vào phá đi. Đấy, anh thấy gì chưa? Cái gì? Nó có tầm nhìn rồi. Thì mẹ nó có con mắt tí mày rồi ở đây mà. Nó không ấy. Sai rồi nha. Anh có trừng phạt không? Quá rồi. Xong mà không đánh cho tao một cái để tao trừng phạt luôn. Từ từ em hết máu. Hả? Anh đánh không, đánh không? Anh về rồi. Kìa. Đấy. Đây. Bắt rồi. Em chạy chậm quá. Đấy, nó quy nó đi đâu chết luôn đấy. Thôi về nha. Đừng trên đừng clear rồi. Là kéo ấy. Nhỡ kìa. Ui giời ơi. Nó cứ đứng sau lính thôi. Này trai. Cháu cũng chở cái quy con này. Mẹ, đâu thằng kia 60 rồi. Anh có giờ không? Anh còn gì không? Rồi nhưng khó đây mà. Có anh không anh? Thôi anh nghĩ là an toàn đi. Ôi thôi, không trúng AD à? Kéo trúng thì đánh được thôi. Anh còn giờ mà, anh dồn chết con mèo được mà. Đánh nha. Đánh nha. Đánh nha. Mặt phát rồi đấy. Khổ quá. Bảo đánh con khác Em đi. hết mana, bỏ. Vào đi. Được rồi. Con đấy thua kèo. Thằng này bot này. Ra em ăn thì nó Rồi. được. Anh như mèo ở đấy đâu, anh như ăn xa ở đấy đâu. Flash này. Cày lắm ấy. Bot ép quá. Tầm này kéo trượt chúng là vẫn đánh được mà. Từ từ. Mà đặt farm. Cứ dồn chết con mèo trước là được mà. Ở đây nó hành quyết đấy. Mất rồi, hết rồi.